estamos viendo que Pedro y Juan son puestos en libertad. Cuando son liberados, ellos van a los suyos, dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos suyos? Ellos van a la familia de Dios, pero dice que automáticamente se reúnen los hermanos de la fe, y frente a un acontecimiento que estaba viviendo Pedro y Juan, dice: les voy a contar a todos lo que pasó. Y yo les voy a contar a todos lo que pasó. Pasó que estaban Pedro y Juan, como era de costumbre, 3 de la tarde, iban al templo. Allí, cuando estaban entrando por la puerta de la Hermosa, estaba un hombre postrado. Ese hombre que estaba postrado estaba incapacitado desde su nacimiento. Sus pies y sus tobillos no se podían mover, estaban torcidos, estaban inútiles. Es el famoso cojo de la puerta de la Hermosa. Allí estaba postrado porque sus familiares lo colocaban y él decía, para que le dieran caridad: dame una limosna. Pero Pedro y Juan quizás está como usted y como yo cuando salimos, no tenemos ni medio, pero sí tenemos un poder que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios fue la que Pedro levantó y le dijo: no tengo plata ni oro, pero tengo algo que te puede cambiar la vida, y es el nombre poderoso de Jesús para que tú te levantes. Allí comienza el relato de todos los acontecimientos que desbordaron ese momento y que fue de gran impacto en el pueblo de Jerusalén. Entonces le tomó de la mano derecha, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y entró con los apóstoles por la puerta de la Hermosa, el hombre que estaba postrado en la entrada del templo. Pero esta vez entra andando, esta vez entra saltando, esta vez entra alabando el nombre de Jesucristo. Ustedes se imaginan el revuelo que esto causó. El pueblo estaba asombrado. El suceso impactó tanto que 5,000 que oyeron y creyeron pasaron a ser parte de la iglesia de Cristo. Y no obstante eso, sin contar las mujeres, ya 3,000 habían oído también de estas maravillas. Y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, porque todo lo que Dios quiere es que la gente proceda al arrepentimiento. 8,000 hermanos, dicen las escrituras, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 8,000 personas que estaban en comunión unos con otros. 8,000 hermanos que dice que partían el pan, y algo impactante, también compartían y eran unánimes para orar. El título de la prédica se titula La confianza de todo creyente. Y yo quiero que usted vaya guardando en su corazón. Esto fue maravilloso hasta que aparecen los gobernantes, los jefes de la nación. Todos estaban maravillados, el pueblo estaba alegre, todo estaba impactante. Pero aparecen los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos estos jefes negaban la existencia de Jesucristo y su reino. Por su parte, los saduceos, que estaban allí también, ellos no creían en la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cómo le explicaba al pueblo que ahora en el nombre de Jesucristo resucitado de la gloria, este hombre fue liberado de su incapacidad para caminar? El milagro fue público y notorio. No hubo nadie que contara nada. Todo el pueblo sabía que a la entrada de ese templo había un cojo, y que cuando ellos pasaban a orar, porque pasaban 3 veces fielmente a la oración, allí estaba postrado: dame, dame, dame. El pueblo se estremeció porque ya no iba a estar allí.
este hombre. Ya sobre los gobernantes de Jerusalén pesaban 3 hechos que fueron tremendos, que ellos no podían explicarle por qué la tumba había quedado vacía. Ellos no podían explicar por qué estaba resucitado el Cristo de la gloria y ahora en ese nombre había sanidad, prodigios y milagros. Aparte de eso, dentro de todos estos acontecimientos, había ocurrido en el aposento alto un hecho que también el pueblo había oído. 120 estaban allí, pero los 120 estremecieron el lugar. Ellos no tenían respuesta para decir, ¿qué diremos ahora si esto ha sido público? Si todos han estado y han visto lo que ha sucedido. Agarran entonces a Pedro y a Juan, los encarcelan, pero como no encontraban nada cómo tenerlos allí, le dan la libertad. Y ellos ahora, libres, le cuentan a la familia de los hermanos de la fe y le dicen, nos soltaron, pero también nos dijeron que no podíamos hablar más en el nombre de Jesucristo, que no predicáramos más. También nos intimidaron y nos amenazaron y nos dijeron que no podíamos nosotros en el nombre de Jesucristo seguir la obra de este evangelio. Amada iglesia, Jesucristo sigue liberando, Jesucristo sigue salvando, Jesucristo sigue dando la sanidad, porque no hay nombre en el cielo y en la tierra dado a ningún hombre, sino en el nombre y el poder de Jesucristo para liberar toda amenaza, todo aquello que el enemigo quiera venir a vestir la iglesia de Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Jesucristo está vivo, Jesucristo está vivo y su presencia depende ahora de cada uno de sus siervos, de sus seguidores. Porque si usted se mueve, Cristo se mueve con usted. Si usted camina, Cristo camina con usted. Si usted habla, Cristo va a hablar a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Muévete, iglesia, muévete. Tienes que entender que Cristo está vivo. Y tú eres sus pies, y tú eres sus manos, y tú eres ahora que hables como Él, que seas el reflejo de la gloria de Él. Y ahí entonces comienza ese Jesucristo vivo, activo, ese Jesucristo que es la vida, ese Jesucristo que es el camino, ese Jesucristo que es la verdad. Y quizás también nosotros podemos decir, no tenemos ni plata ni oro, pero somos seguidores de Jesucristo y tenemos todo. Y esa es la confianza que tiene el cristiano, que si tiene Jesucristo lo tiene todo. Ahora, no se nos olvide quién compró la iglesia con sangre preciosa. Traigan a memoria que la iglesia tiene un pastor de pastores y es Jesucristo, el Rey de Gloria. No falla, no se equivoca, no tiene errores. Él es el dueño de la iglesia. Él la compró con sangre preciosa. Él es el buen pastor que se ocupa de las ovejas. Es Él, el dueño, amo y Señor de todo lo que se mueve, que tenga el sello del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la confianza de todo creyente, que van a haber amenaza, pero ninguna amenaza puede reinar sobre el poder y la gloria del que tiene el control de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. El cristiano tiene armas poderosas, y esas armas poderosas destruyen toda fortaleza. ¿Y ustedes saben cuál es? Cuando llegó, exactamente, cuando llega y le cuentan todo, ninguno preguntó, dime más, sino dijeron, vamos a orar. Esto no desanimó a nadie. Pedro y Juan no estaban deprimidos, no estaban desanimados. Ay, nos han abatido, ay, son los jefes de la nación, mira quién puede con toda esta gente. No, Señor, ellos tomaron la fuerza y el poder de la oración, y en medio de la oración ellos prontamente se unen a una sola voz. No que cuando usted está orando, uno ora por aquí una cosa, otro ora otra. No, mire y aprenda lo que yo aprendí. Como una iglesia
unánime orando quiebra la obra de las tinieblas. La única manera de enfrentar las amenazas del enemigo es levantar la voz de la oración con una mente y un corazón unánime, un solo sentir, que reine Cristo en esta iglesia, que reine Cristo en tu corazón, que reine Cristo en tu familia. Ese es el poder de la oración. Ahora, miren esto. Ellos dicen en una sola voz: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de tu siervo David dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Aquí vemos que una iglesia alineada al propósito de Dios por medio de la oración sabe quién tiene el control de la situación. Sí, la iglesia sabe quién la compró. La iglesia conoce que Dios soberano, el control total del mundo, tiene en su mano. Ese Dios es el único omnipotente. Ellos reconocieron que no podían ir a agregarle más problemas a la dificultad, a la amenaza. Ellos sabían que había uno que tenía la soberanía de reinar por los siglos de los siglos, y ese es el Dios al cual ellos estaban sirviendo. Porque no existe ninguna persona, no existe ni existirá ningún ser, ningún gobernante, ninguna nación, ningún imperio que pueda reinar frente al trono de la gracia y el Dios divino. Por encima de Dios no hay ni habrá nadie en su trono. Si usted tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, que en el trono está sentado el omnipotente Señor de la creación, todo lo tiene bajo su control. Todas las cosas, sean visibles, sean invisibles, el Señor creó bajo su soberanía el cielo, como ellos estaban en la oración diciendo: Señor, tú eres Dios. Todas las cosas, Señor, son tuyas, y en tu voluntad y en tu propósito es que está la victoria, no en mis fuerzas, no en mis palabras, es en tu palabra. Inmediatamente recuerdan el Salmo 2, que yo quiero que usted busque para que lo leamos juntos. El Salmo 2, 1 y 2. Allí vamos a encontrar lo que Pedro y Juan, junto con la iglesia, dice que ya estaba sentado en la palabra de Dios que estas cosas iban a suceder, que estas amenazas iban a venir, que todo esto era necesario que aconteciera para que el Evangelio de Jesucristo ahora estuviese presente en nuestros corazones. Estaba profetizado el reino de Jesucristo. Y en el Salmo 2 dice el salmista: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y miren lo que el Señor dice: el Señor se burlará de ellos, el que mora en los cielos se reirá. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nada va a detener el poder de la iglesia para seguir haciendo las señales, los milagros, los prodigios que se hacen en el nombre de Jesucristo. Nadie puede detener el imperio que no tiene fin. Nadie puede detener el reino de Dios y su justicia en la tierra. Nadie puede contra la presencia del Dios vivo que ahora mora en nuestro corazón. Yo siento en mi corazón que Dios nos está hablando de una manera especial
porque es necesario que traigamos a memoria quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ahora, el cumplimiento de esta profecía no ha pasado, sigue vigente en nuestros días. Y la confianza del creyente es saber que todavía se amotinan los reyes de la tierra, que todavía se imaginan cosas vanas, que todavía se reúnen en contra de Dios y en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero qué hermoso es saber que todo esto es inútilmente, que Dios se está riendo. ¿Por qué? Porque la voluntad y los propósitos de Dios seguirán en marcha. Él anula toda mezquindad y toda persecución de los malvados que hacen en relación a la iglesia de Jesucristo.